En el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer este bolsito de mano que me pareció una ricura. Aparte, te sirve para cualquier ocasión. Usamos una vez más nuestro trapillo y nuestro ganchillo. Antes de empezar, quería mostrarles que hice un bolsito con un hilo que compré, que me gustó mucho la mezcla de colores, pero obviamente quedó un poco flojito, no tiene cuerpo y lo que estamos buscando que nuestro bolsito se mantenga solo. Así que volvemos al trapillo y esta vez estoy haciendo el tutorial sin grabar mi voz en off. Así que me van a tener hablando en la medida que tejo. Esta es una prueba y espero que salga bien y que a ustedes también les guste. Arrancamos. Bueno, el material que he escogido es un trapillo rosa palo que me gustó un montón y es bastante tieso, no tiene elasticidad, entonces para una cartera está bien, para que cuando le pongamos peso no ceda. Se nota que en su mayoría es algodón. Así que vamos a empezar con el procedimiento. Vamos a arrancar haciendo un aro deslizado y 3 cadenitas para dar altura. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer es el diagrama por el cual donde vamos a tejer. Vamos a empezar a hacer 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos. En este caso sería las 3 cadenitas, un punto alto y otro punto alto. Entonces ya tendríamos aquí la primera serie. Hacemos 2 cadenitas y volvemos al centro del aro deslizado a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Se habrán dado cuenta, he escogido una aguja número 9. Generalmente es la que más me gusta porque los trapillos que estoy comprando coincide que este tamaño le va muy bien. En los bolsos y en los cestos me gusta que vayan quedando ajustaditos. Hacemos 2 cadenitas más y ya estamos formando, miren, acá hay una esquina. Ahora vamos a formar otra de las esquinas. Hacemos 3 puntos altos. 1, 2. Y si vemos que necesitamos cerrar el aro deslizado, lo vamos cerrando. 2. Y otro punto más. 3. Ahí está. Y aquí podemos ver cómo se está formando el cuadrado. Estiramos un poquito más y vamos a la última serie, 2 cadenitas de separación y vamos a hacer 3 puntos altos más. Pero presta atención porque lo vamos a terminar de una forma diferente y a partir de ahí es esa forma que vamos a usar en cada una de las vueltas. Ya hicimos los 3 puntos altos de la última serie. Acá tenemos una esquina, otra esquina, otra esquina. Nos faltaría hacer esta esquina. A partir de ahora sí vamos a empezar a usar un separador para no perderlo de vista. Entonces vamos a hacerlo así. Punto alto y lo vamos a coger desde acá arriba. Y lo cerramos en 1. Ahora sí. Empezamos con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y en esta vamos a poner el marcador. Entonces, en todas las esquinas vamos a empezar a hacer 3 puntos altos, siempre contando la cadenita
2 y 3. Y mira lo que vamos a hacer ahora. En esta vuelta, la vuelta número 2, vamos a cerrar el centro. Ahí está. Tenemos el centro cerrado. Y le vamos a empezar a dar forma. Presta atención. Vamos a hacer, este sería un punto, este sería otro y acá volveríamos a hacer la esquina. Entonces, en este punto del medio, nosotros vamos a hacer un punto bajo. Hacemos el primer punto bajo. Aquí se está haciendo una puntita, ¿ves? Como si fuera una florcita. Y ahora vamos a la esquina y arrancamos con las 2 series de 3 puntos altos, con 2 cadenitas de separación. Esto lo vamos a hacer en cada una de las esquinas. Hacemos 3 puntos, 2 cadenitas. En realidad, en cada una de las vueltas va a ir sucediendo algo distinto. Por eso es importante de que vayas contando, vayas apuntando si quieres a medida que vamos haciendo el tutorial y prestes atención. Terminamos la número 3 y volvemos a estas 3. Hay 1, 2 y 3. Vamos a esta del medio y hacemos un punto bajo. Como que le da una forma como de florcita. Levantamos la lazada y volvemos a hacer la esquina. 3 puntitos altos, 2 cadenitas y 3 puntitos altos. Y buscamos el centro. Vamos a ir poniendo también el marcador. Siempre que comenzamos, hacemos 1, 2 y hacemos los 3 puntos altos. Buscamos el punto del medio, que acá lo vemos. Hacemos un punto bajo y volvemos a la esquina a hacer los 3 puntos altos. Ahora las estoy guiando o los estoy guiando a medida que hacemos la vuelta número 2, pero en las próximas vueltas les iré mostrando el principio para que ustedes después puedan seguir solitos. 1 y 2. A veces hace falta repetirlo porque necesitamos aprenderlo. Y como les dije en otras ocasiones, uno aprende escuchando, mirando y leyendo también. Y también hay otra forma de aprender que es moviéndose. En el lugar también físico. Uno recuerda, ese día estaba sentado en tal lugar, con tal persona, y hasta el perfume nos podemos acordar y todo. Bueno, vamos a ir al centro y hacer la última parte. Punto bajo y te quiero mostrar, a ver si te acuerdas, cómo vamos a unir estas 2 partes que tenemos aquí. A ver si te acuerdas. Hicimos 3 puntos altos y ahora tenemos que unir estas 2 partes. ¿Dónde está nuestra separación? Es un punto alto que va a reemplazar a las supuestas cadenitas. Vamos a sacar este que ya está molestando, pero lo vamos a cerrar en 1. Ahí está. Este será el punto de separación. Mira cómo va quedando. Está precioso. Este sí que va a tener bastante cuerpo. Entonces, arrancamos 1, 2 y 3 y ponemos nuestro marcador. Y una vez que tenemos los 3 puntos de subida, vamos a hacer un punto alto en el centro
y presta atención porque volvemos a hacer una variación. Antes estábamos haciendo 3 puntos altos juntos, ahora vamos a empezar a tejer cada uno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar aquí. Los vamos a ir tejiendo uno a uno, como rellenando todos los espacios, porque esta en realidad va a ser la base de nuestro bolso. Entonces vamos a tejer cada uno de estos puntos, uno a uno. Y míralo bien, asimílalo para que puedas tejer de estos bolsitos de todos los colores. Ahí está. Otro, vamos al último. Y una vez que estamos en la esquina, hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenitas de separación y volvemos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Algo que tenés que tener cuidado es cuando empezamos a tejer, nos damos cuenta que acá hay un puntito que se suele esconder en estos puntos que hacemos de la esquina. Si no prestamos atención, es probable que uno empiece en otro lugar. Pero siempre hay que correr aquí y buscar este punto. Y lo agarramos desde las 2 cadenitas de arriba. En este no hay problema porque está bien a la vista, pero en el primero es lo que nos pasa. Al esconderse debajo de los puntos de la esquina, es probable que te lo puedas saltar. Así que prestando atención en eso, no vas a cometer errores. Todos los errores que te puedas librar desde el comienzo, mucho mejor. Así no tienes que desarmar. Yo creo que no tiene pérdida. Si tú sigues lo que hay que hacer en la primera hilera, que puedes apuntártelo, lo que hay que hacer en la segunda y ahora lo que hay que hacer en la tercera, esto es así durante toda la vuelta. Vamos, ahora que llegamos a la esquina, repetimos una vez más y pasamos a la próxima vuelta. Hacemos 2 puntos altos, ya no hacemos 3 porque el otro lo hemos puesto dentro del punto, 2 cadenitas al aire y 2 puntos altos, teniendo cuidadito de no esconder o de no saltarnos. Ven que aquí cuando estamos tejiendo estamos como escondiendo nuestro próximo punto, queda como escondido, pero ahora lo vamos a ir a buscar y lo vamos a encontrar, y a partir de ahí es lo que vamos haciendo. Ahora llegamos aquí y seguimos con la próxima vuelta. Ya estamos llegando a la esquina, entonces vamos a hacer los 2 puntos altos que nos faltan y vamos a hacer el cierre, que el último cierre lo hacemos con un punto alto. Haciendo sus sonidos en el edificio. Vamos a hacer el punto alto aquí, pero este punto alto se cierra en una sola. Vale, estiramos un poquito porque ahora vamos a ir a la vuelta número 4 y vamos a empezar a hacer otro cambio. Primero vamos a identificar estos 3 puntitos, que fueron los 3 que empezamos en la serie del comienzo. Y una vez que identificamos el del medio, vamos a ir hacia arriba. Pero vamos a contar 2, 4, 5. 2, 4, 5. Y corroboramos que
el punto del medio es el que marcamos. Es el punto que coincide con este de aquí. Ahora vamos a ir haciendo lo mismo. Escuchen, escuchen. Estoy a 2 calles del mar y estos son las gaviotas que nos vienen a visitar. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Volvemos a identificar. Esto me gustan abrirlos un poquito porque si no cuesta ponerlos. Y identificamos aquí. Hacemos lo mismo de este lado. Contamos los 3, subimos 2, 4, 5. Ya tenemos identificado el lugar, ponemos el marcador y volvemos a hacerlo lo mismo en el último lugar. Taca, 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 2, 4, 5 y lo ponemos aquí. Vale. Escuchen, a ver si los pueden escuchar. Ellas vienen a comer de lo que los barcos dejan, pero después nos pasan a visitar. Vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a hacer nuestras 3 cadenitas de subida, 2, 3. Vamos a poner 1, 2 y 3 el marcador, otro punto dentro del agujero. Y recuerda que tenemos que hacer un punto en cada punto. Las disminuciones se van a empezar a hacer en el centro para que el bolsito se empiece a formar. Tenemos nuestros 2 puntos y empezamos a hacer, vendría a ser esta hilera para completar cada uno de esos espacios. Hacemos, bueno, lo que no les dije, se los voy a decir ahora. Esta sería la base de nuestra cartera. La base de nuestra cartera está midiendo 16 centímetros así de ancho y de manera perpendicular tiene unos 22 centímetros. Este sería la base de nuestra cartera. Después se va a ir formando el bolsito, como hicimos en este. Este, tejiéndolo con la misma cantidad de puntos, quedó un poco más chiquitito. Pero bueno, ya saben que si les gusta así de suave o de flojo, pueden tejer en otros materiales. La verdad que yo pruebo materiales, pero después vuelvo al trapillo. Es como que el trapillo me tiene atrapada. Vale, tejimos el primer punto, volvemos a tejer. Vamos a empezar con las primeras disminuciones. A ver si se acuerdan cómo se hacen las disminuciones. Ahora la vamos a aprender. El punto del medio lo hemos marcado porque este punto, a partir de ahora, no lo vamos a tejer. Va a quedar sin tejer. Entonces, para hacer una disminución, vamos a empezar. Vamos a hacer la disminución entre este y este lo vamos a obviar. Entonces yo voy a hacer un punto alto como de costumbre, nada más que lo voy a cerrar en uno y lo voy a dejar en la aguja. Esto se parece mucho a lo que estuvimos haciendo en los grannies cuando hacemos la unión. Hacemos lo mismo, saltamos este, vamos a este, lo cogemos, lo cerramos en uno y ya tendríamos los 3 puntos en la aguja. Ahora lo cerramos en uno. ¿Ven que ya se empieza a encorvar? Bueno, este sería nuestra primera disminución. ¿Cómo seguimos? Todo igual como hicimos al comienzo. Ahora lo vamos a volver a hacer para que se te quede grabado. Seguimos haciendo puntos altos en cada uno de estos puntos. La esquina es una esquina de 2 puntos más 2 cadenitas de separación. Vamos a hacer 2 puntos altos más 2 cadenitas de separación, 2 puntos altos y que les dije la otra vez que hay que tener cuidado
de no saltarnos el puntito que viene a continuación, que sería este. Tejemos un puntito en cada uno de nuestros puntos, pero cuando llegamos aquí, este no se teje y este pasa a ser una disminución. Y eso lo vamos a repetir en los 4 extremos. Por eso es tan bueno que pongamos marcadores. Los marcadores nos van orientando hasta dónde hay que ir y hasta dónde no. Ya estamos aquí, tenemos nuestra primera hebra en la aguja. Ahora vamos a ir al punto de la derecha, lo cerramos en 1, lo dejamos en la aguja, hacemos el punto de la izquierda, lo pasamos, lo cerramos en 1 y una vez que tenemos los 3 en la aguja, lo cerramos y ya tenemos nuestra disminución. Ahora tejemos cómo se va presentando. Hasta que agarré el punto, así lo agarré bien. Ante la duda, hay que mirar. Bueno, a ver si se animan a hacer las próximas disminuciones solitos y pasamos a la vuelta número 6. Terminando la vuelta número 5, porque no era la 6, es la número 5, llegamos a la esquina, hacemos el punto alto, que va a ser como si fueran 2 cadenitas de separación, cerramos y ya tenemos la vuelta número 5. Lo que vamos a hacer antes de hacer la vuelta número 6 es quitar los separadores y volver a buscar el centro, que ahora sí lo tenemos bien marcadito, está aquí, y vamos a poner separadores en cada uno de estos agujeritos. En la vuelta número 6 nos va a tocar hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 5. Así que les voy a mostrar para recordarles y después van a seguir solitos. Hacemos las cadenitas que dan las cadenitas para dar altura, el punto alto, ponemos el marcador, buscamos los puntos para no perdernos ninguno y vamos camino. Ya tenemos marcadas los 4 vértices donde van a ir las disminuciones y vamos a coger el de la derecha y el de la izquierda, y el del centro no lo vamos a tocar. Entonces venimos tejiendo. Cuando vemos que estamos por llegar al último puntito, hacemos un punto alto y lo cerramos en 1. Hacemos lo mismo del otro lado, un punto alto, lo cerramos en 1 y ahora cerramos las 3 hebras. Ven que de esta manera, si lo ponemos así, ya está tomando la formita. ¡Qué bonito! Me encanta. Hacemos lo mismo en cada una de estas esquinas, no, bueno, pasan a ser esquinas, pero vamos a hacer lo mismo en cada uno de estos marcadores. Y lo mismo en cada una de las esquinas. Vuelta número 6 y vuelta número 5 la hacemos de la misma manera. Ya terminamos la vuelta, he puesto los marcadores cada uno en su lugar y ahora vamos a empezar a hacer una vuelta más de disminuciones, pero vamos a tener una variante. Fíjense cómo está tomando la forma, esto sería darlo al revés, pero es más cómodo ir tejiéndolo así. Así que vamos a ir tejiendo y una vez que lleguemos aquí, vamos a hacer una variación. ¿Vale? Hacemos las 3 cadenitas de subida, marcamos el punto alto que nos falta, buscamos bien este puntito que no nos podemos olvidar
porque si no la cuenta nos va a dar mal. Y empezamos a hacer los puntos altos en cada uno de esos puntos. En esta vuelta lo que vamos a hacer es una disminución de cada lado. Veníamos haciendo una disminución que se unía en el medio. Ahora vamos a hacer dos disminuciones que se unen acá y se unen acá. Por consiguiente, se van a unir acá también. Así que vamos a llegar a estos últimos dos y ahora vemos cómo se hace. Terminamos este último punto, que es donde nos va a quedar la hebra en la aguja, y vamos a hacer un punto alto, que nos queda una hebra en una sola salida, salimos en uno y volvemos a hacer otro mismo, igual, salimos en uno, tenemos las 3 hebras, miren, todo está del lado derecho, ¿vale? Y cerramos. Estamos haciendo una disminución del lado derecho y otra del lado izquierdo. Ahora vamos con una lazada de este lado. Hacemos un punto alto que cierra en 1. Ya tenemos 2 en la aguja. Otro punto alto que cierra en 1. Así. Ya tenemos los 3. Y ahora cerramos. De esta manera estamos teniendo 2 disminuciones, una de cada lado. Lo mismo tenemos que hacer acá, acá y acá. Todo lo demás sigue igual. Seguimos tejiendo, hacemos las esquinas de la misma manera, solamente que vamos a ir disminuyendo y este bolsito ya está tomando esa forma para que podamos meter nuestros objetos. Llegamos a la esquina. Estoy queriendo hacerlo todo para volverles a mostrar esa disminución y después que se animen a hacerlo solitos. Ya saben hacer las esquinas, ya saben buscar el punto oculto. Así que, ay, nos vino a visitar Katie. Hola, Kate. Pero no me abres la puerta porque si no se escucha la tele. Vale. Hacemos la esquina. Ya se dieron cuenta cuál es el punto oculto. Lo encontramos. Y sin ir más lejos, si tienes duda, cuenta. Cuenta de acá, cuenta de acá. Y vamos. Vamos a dejar estos últimos dos para hacer la disminución tanto de la derecha como la de la izquierda. Y esto ya va cogiendo forma. ¿Vale? Espero que se animen a hacerla. Espero que se animen a hacer muchos bolsitos de estos. Aquí. Y ya estamos llegando. Identificamos estos dos puntitos y vamos a hacer la primera disminución. Ya tenemos una hebra en aguja. Ahora nos quedamos con 2. Volvemos a hacer un punto alto en 1. Ya tenemos las 3. Cerramos. Nos vamos para el otro lado a hacer lo mismo. Punto alto en 1. Punto alto en 2. Y cerramos. Miren. Miren. Vamos a estirar esto ahí. Miren cómo va tomando la forma. Tiqui, 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 tiqui. Y en el centro lo mismo. A partir de acá empezamos a hacer disminuciones y empieza a coger la forma. Este sería el centro. Está precioso. Bueno, volvemos a la faena. Damos toda la vuelta y en la próxima les cuento cómo seguimos. Terminamos esta vuelta
Y presta atención porque ahora sí va a haber otro cambio. Estamos viendo que acá hicimos las dos disminuciones, pero ahora lo que vamos a hacer es que antes dejábamos un punto central, ahora vamos a dejar dos puntos centrales. Sería el punto que usamos habitualmente y el otro punto que vamos a usar es el de la otra disminución, este y este. Y ahora vamos a contar los puntos. Serían 2, 4, 6 y 7. ¿Vale? Está bien. Ahí están los dos puntitos. Entonces serían ahí 2, 4, 6 y 7. Sería el mismo punto, el de las dos disminuciones. Hacemos el de la disminución nueva. Ahora vamos a saltar de a 2 puntos. Entonces esto ya se va a ir cerrando de una manera más rápida. Ahí está. En este hacemos lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo con este. Continuamos con esta vuelta. La variación va a ser aquí. Ahora les voy a mostrar. Ya pusimos los marcadores en el nuevo formato. Terminamos la esquina. Este se tiene que ir para el otro lado, así no molesta. Buscamos el punto escondido. Ahí está. Hacemos nuestro puntito alto. Chiqui chiqui. Y empezamos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una disminución de este lado y una disminución de este lado. Como veníamos haciendo, aquí que hicimos dos disminuciones, pero saltando dos puntitos. A ver, ahora lo vamos a ver. Arrancamos. Arrancamos con nuestros puntos altos. Estos son estos dos, así que vamos a hacer un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y cerramos la disminución. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo de este lado, así que nos vamos a saltar. Ahora vamos a tener que hacer un poquito de esfuerzo para que no nos quede muy abierto ese agujero. Hacemos uno, hacemos otro y cerramos los tres. ¿Ven? Miren la forma que ya está tomando. ¿Vale? Seguimos y lo volvemos a mostrar. Bueno, ya estamos llegando casi a donde nos tocarían 2 y 2. O sea, una disminución, otra disminución. Y ya les muestro esta y terminamos la vuelta, cada uno por su cuenta. Hacemos una disminución, otro puntito para la disminución y una vez que tenemos los tres, cerramos. Y ahora con mucho esfuercito vamos a ir a este punto que no tiene ganchito y hacemos lo mismo. Vamos a intentar cerrar lo que más podamos para que no nos quede muy grande el agujero. Ahí está. Y ahora lo cerramos. Hacemos unos puntitos más y le echamos un vistazo. Así. Y así. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando? Las esquinas. Qué bonito. Este es el que le está dando la altura a la superficie. Ahí. Así que vamos a dar la vuelta, seguimos dando la vuelta hasta terminar. Llegamos a la próxima vuelta y en esta también vamos a hacer
2 disminuciones, una de cada lado, dejando 2 puntos centrales. O sea, dejando este punto y este punto, vamos a hacer una disminución aquí y una disminución. Las 3 cadenitas, el punto alto. Katie, ¿estás resfriada? Será la puerta. Siempre que me escucha hablar, se aparece. Vamos a ir al punto que se nos oculta. A ver, ahí está. Cada vez que se hace un poquito más grande, se dieron cuenta que ya la di vuelta. Estoy tejiendo desde afuera. Y vamos a hacer esta disminución igualita a la de la vuelta anterior. Entonces, si nos ponemos a contar, hicimos 2 disminuciones iguales en 2 vueltas. Una de 1 y una de 2. Así que vamos a identificar, estos son los 2 puntos que dejamos en el centro. Estas son las, bueno, si quisiéramos subir estos 2, es este, y estos 2 son los que van a ser de disminución. Entonces vamos a hacer este último punto y empezamos con la disminución. Hacemos uno, hacemos otro y cerramos. Ahora saltamos 2 puntos y vamos a este punto a hacer lo mismo. Tenemos que intentar que nos quede bien cerradito. Hacemos un cierre. En el próximo punto hacemos otro cierre y cerramos la disminución. Si vemos que esto nos queda así de grande, empezamos otra vez. Necesitamos que esto nos quede ajustado. Así que vamos a hacer esta disminución ahí. Cerramos ahí. Y nos vamos 1, 2. Ah, ya sé, porque es acá. Acá tenemos que venir. Ariela, presta atención. Y hacemos una acá. Otra aquí. Y cerramos. Ahora sí. Vale. Ahora seguimos y vamos a repetir este procedimiento, igual que lo de la vuelta anterior, en cada una de estas partes donde tenemos los marcadores, y las esquinitas van a seguir siendo igual. Damos toda la vueltita y volvemos, que ya nos falta súper poquito. Esta que vamos a hacer ahora es una vuelta de vista, y donde también vamos a empezar a tejer las asas de nuestro bolso. Hacemos un punto de subida, entramos dentro de la esquina y hacemos un punto bajo. Y a partir de ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno, este es el punto que se nos escapa siempre, en cada uno de los puntos. Un punto bajo en cada uno de los puntos, y también vamos a llevar a cabo una disminución de puntos bajos. Este va a ser otro tipo de disminución. Seguimos disminuyendo para que nuestro bolso se siga cerrando, ¿vale? Entonces, una vez que llegamos, estas serían las 2 que no debemos tocar, porque lo venimos dejando 2 puntos y tejer, y vamos a hacer una disminución de puntos bajos antes del punto que vamos a saltar. Hacemos una disminución aquí, saltamos al otro lado, hacemos 1, 2, y en el tercero picamos, sacamos 1, sacamos 2 y hacemos otra disminución. O sea que hicimos una disminución doble, una de cada lado de esos puntos que venimos dejando. Seguimos haciendo puntos bajos. Estamos llegando a la esquina y vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenitas, 1, 2, otro puntito bajo ahí,
Ahí está, así, para que quede el piquito, este piquito. Y seguimos tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos a la parte de la disminución. Cojo 1, cojo 2 y lo cierro. Dejo 2 puntos centrales y vuelvo. Pico en el próximo, cojo 1, cojo 2 y cierro y ya vuelvo a tener la otra disminución. Seguimos así, dando toda la vuelta hasta que nos volvamos a encontrar con el punto del comienzo. Ya estamos casi llegando al final de la esquina, donde empezamos el punto bajo, y vamos a hacer un puntito bajo más y vamos a cerrar. Vamos a hacer una cadenita y cerramos con un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a levantar una cadenita, vamos a meternos por aquí y hacer otro punto. En este punto vamos a poner un marcador, es ahí donde vamos a terminar. A partir de aquí vamos a empezar a hacer las cadenitas para nuestra asa. 1, 2, vamos a ponerlo ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a hacer 15, 13, 14 y 15. Yo creo que así está bien, porque solo queremos pasar la mano o agarrarla así. Vale, está bien. Vamos a hacer 16. Una vez que hacemos 16, vamos aquí, sacamos y hacemos un punto. Entonces ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos, y cuando lleguemos a esta parte volvemos a hacer una disminución. Entonces, si te das cuenta, una parte será como la sisa del bolso y otra parte será como el cuello del bolso. ¿Vale? Entonces estas va a ser así. Mira. ¿Vale? Y vamos a hacer este y este no. Y vamos a hacer la disminución aquí. 1, 2, cierro, me salto estos 2 puntos, voy al punto que sigue, 1, 2 y cierro esta disminución. ¿Vale? Seguimos haciendo puntos bajos, 1, 2, y una vez que llegamos a esta esquina, que ahora es una puntita, volvemos a hacer, pasamos uno aquí y volvemos a hacer 16 cadenitas, 2, 3, 15 y 16. ¿Estarán las dos igualitas? Sí, claro, no hay error. Pasamos por aquí el puntito y hacemos un punto bajo. Seguimos hacia el otro lado, donde volveremos a hacer. Se dieron cuenta que no pusimos más marcadores, porque yo creo que ya los tenemos súper identificados. Este es el del centro, este es el de al lado. Estos dos son las disminuciones. Una vez que las repetimos tantas veces, ya no necesitamos marcadores. Entonces ponemos 1, 2, cierro disminución, cuento 1, 2, en el punto 3 voy, pico, saco
1, saco 2 y cierro. Hago punto bajo. Ya estamos, ya casi estamos, ya estamos. Y seguimos hacia donde está el marcador. Y en este punto, bueno, vamos a ver, esta es la esquina. Tenemos que hacer un punto ahí y cerrar aquí con otro punto bajo. ¿Vale? Ahí está. Y ahora vamos a tejer puntos bajos en cada una de esas cadenas. Ahora sí le estamos dando una estructura a las asas. Ahora sí están tomando formita. El bolsito quedó súper amplio. ¡Qué bonito! Y planchadito. Va a quedar mucho mejor. Seguimos. Ahora lo que nos toca es volver a hacer puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer disminución para completar después esta parte. Este y este no. Hacemos un punto. Hacemos otra disminución. Cerramos. Vamos al otro lado. 1, 2. Cerramos. Hacemos un punto bajo. Otro punto bajo. Lo que tocaría ahora es empezar a hacer los puntos bajos para darle al asa I never stop to see you cry. I never listen to you choose and pray. En medio, sacamos la hebra y le vamos a extender como hacemos de costumbre, imitando la esquinita que tenemos por dentro. Un pasito más, esconder, ajustar y podemos decir que nuestro bolso ya está terminado. Ahora solo faltaría una planchadita, una etiquetita o algún accesorio que le quieras poner, pero yo creo que este bolso ya lo tiene todo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que me lo hagas saber, que te animes a hacerlo y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento, porque como les digo siempre, habrá mucho más de Manuela Carmel. Nos vemos pronto.